Hola amigos, muy buen día para todos. Entonces, la idea es que en esta clase podamos entender un poco más cómo funciona este tema de la industria musical y para esto quiero explicar cómo funciona el tema de la canción, es decir, qué se genera detrás de la canción. Y para esto quiero explicar algo bien sencillo porque sé que muchos de ustedes se van a conectar con esto. Y todo nace de la inspiración, es decir, yo vengo, creo una canción, compongo una canción porque esa es mi inspiración, porque siento que tengo que cantar algo, porque necesito desahogarme de algo, porque necesito transmitir un mensaje. Y aquí es donde nace entonces esta canción. Pero cuando yo vengo, hago esta canción, creo que es una canción muy buena y que muchas personas deberían escuchar esa canción porque consideramos que muchas personas se pueden conectar con ella. Entonces aquí es donde nosotros hemos tomado la decisión de venir y grabar esta canción y mostrarla al público, mostrarla a las masas. Entonces ocurre lo siguiente, está una parte A o un punto A, que es donde venimos, componemos la canción, escribimos una canción que nace desde adentro, que nace desde nuestra inspiración, y luego está el punto B, que es querer llevar esa canción o que muchas personas puedan escuchar esta canción. Entonces, para poder unir ese punto A con ese punto B, necesito tener un puente perfecto. Y ese puente es el que nosotros conocemos como el negocio de la música. Si yo no sé cómo voy a conectar desde el punto A al punto B, nunca, pero nunca, el público va a poder llegar a conocer esa música, lo que yo quiero transmitirles. Entonces es importante y es de vital importancia que nosotros podamos entender cómo se construye ese puente. Y una de las bases importantísimas para todo esto es entender cómo funciona la canción. Y aquí es donde quiero presentarles lo siguiente. Entonces, lo más importante en este negocio es la canción. Es por eso que es muy importante que podamos comprender su distribución. Ahora bien, ¿por qué el elemento más importante dentro de esta industria es la canción? Porque esto es una industria basada en canciones. Es decir, si no hubiesen canciones, pues de nada valdría o no funcionaría la industria musical. Entonces es importante que entendamos esto. Lo más importante en este negocio siempre va a ser la canción. Ahora, ¿qué va a ocurrir entonces con esta parte? Resulta que nosotros pensamos o entendemos que la canción es solamente una cosa, es decir, un solo complemento, pero resulta que no. Resulta que esta canción, o lo que nosotros consideramos o llamamos una canción, eso se divide en dos partes. ¿Ok? Se divide en dos partes iguales. ¿Cuáles son esas dos partes iguales? La primera es una parte que se denomina la obra musical o la composición. La obra musical o la composición. Y resulta que de esa obra musical o de esa composición aparece un primer personaje que es muy importante y es el autor. Ojo, ¿quién es el autor? El autor es la persona que hace la letra, es lo que normalmente se considera o se denomina como el letrista. Y esta parte de la letra se denomina o se considera como una obra literaria. Perfecto. Ahora bien, esta obra musical también está compuesta por otro personaje que entra acá que se llama el compositor. El compositor es aquella persona que crea la línea melódica. Ojo, no son los arreglos musicales, es la línea melódica. ¿Qué es la línea melódica? Yo siempre lo explico de una manera muy sencilla. La línea melódica es todo aquello que nosotros podamos silbar. Si yo soy capaz de silbarlo, esa es la línea melódica. Entonces, lo que diferencia una canción de otra canción es la melodía, no son los acordes ni son el ritmo. Perfecto, entonces esa canción se compone de dos partes. La primera parte es la obra musical y esa obra musical o composición la hacen o la comprenden el autor y el compositor. Ojo, porque aquí son dos personas diferentes. Es decir, no necesariamente el autor debe ser el compositor y no necesariamente el compositor va a ser el autor. Ahora bien, que yo puedo hacer las dos funciones. Claro, yo puedo escribir la letra y al mismo tiempo puedo hacer la línea melódica. ¿Ok? Pero es importante que podamos entender estas dos áreas. Luego entonces aparece otro personaje por acá, otro lado. En este otro lado aparece entonces lo que nosotros denominamos como el fonograma, el master recording, master sound recording o la grabación. Y resulta que aquí aparece un primer personaje que es el productor fonográfico. El productor fonográfico es la persona o las personas que colocan la inversión para que se pueda grabar la canción. Ojo, atención, no es el productor musical. El productor fonográfico no es el productor musical, a menos que el productor musical haya colocado un porcentaje
para esa grabación o que haya entrado a hacer una negociación con el artista diciendo, ok, yo cobro $1,000 por la grabación, pero entonces creo que tienen talento, creo que la canción puede funcionar muy bien, no me pague 1,000, págueme 300, entonces ahí sí entraría el productor musical como un productor fonográfico, pero si el productor musical recibe el 100% de lo que está pidiendo, no es el productor fonográfico. Luego entonces aparece otro personaje muy importante y es el intérprete. ¿Quién es el intérprete? Es la voz o las voces principales, es decir, en este caso sería el cantante. Y por último, entonces aparecen los ejecutantes o los músicos de sesión y coristas, o más bien, los ejecutantes que son los músicos de sesión y los coristas. Perfecto. Ahora, cuando ya entendemos que esa canción no es una sola cosa, sino que se divide en dos partes, es decir, en la parte de obra musical, donde aparece el autor y el compositor, y en la parte de el fonograma, que es el fonograma, el master recording, master sound recording, o sencillamente como nosotros lo conocemos coloquialmente como la grabación, aparece el productor fonográfico, el intérprete y los ejecutantes. Es decir, esta ecuación es muy sencilla. Obra musical más grabación es igual a una canción. Es decir, una canción se compone de una obra musical y de una grabación. Ahora, la pregunta es, ¿esto es todo? No, esto no es todo. ¿Por qué razón? Porque resulta que sobre esta parte de la obra musical de la composición se generan algo que se denominan derechos autorales o derechos de autor. Pero de la parte del fonograma, del master recording, master sound recording o grabación, se generan los derechos que se denominan derechos patrimoniales o derechos conexos. Esos derechos patrimoniales y esos derechos conexos son de vital importancia que nosotros entendamos que debemos hacer unos registros. Perfecto, debemos hacer unos registros. Y existen básicamente dos tipos de registros. Los primeros que se denominan registros de protección y los segundos que se denominan registros de recaudo. Ahora, la pregunta es, ¿qué son los registros de protección? Pues evidentemente, como su nombre lo indica, es para poder proteger la paternidad, es decir, que me pueda indicar de que yo soy el dueño de esa composición, de esa obra musical o de ese fonograma. Y esta gestión se hace ante la entidad gubernamental. Ojo con esta palabra, es ante la entidad gubernamental de derechos de autor de cada país. ¿Ok? Pero luego aparecen los registros de recaudo. Y los registros de recaudo se hacen ante las sociedades de gestión colectiva. Ahora, ¿qué tipos de sociedades de gestión colectiva existen? Existen sociedades de gestión colectiva de derechos de autor o derechos autorales y sociedades de gestión colectiva de derechos patrimoniales o de derechos conexos. Es decir, de esta manera. La parte de la obra musical o composición van a generar unos derechos autorales o unos derechos de autor y se debe registrar en una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor o derechos autorales. Y por otro lado aparece el fonograma, master recording, master sound recording o grabación, ya que se generan unos derechos patrimoniales o derechos conexos y estos derechos patrimoniales o derechos conexos se deben registrar ante una sociedad de gestión colectiva de derechos patrimoniales o derechos conexos. Ahora llega otra pregunta. ¿Qué recaudan las sociedades de gestión colectiva? Pues resulta que las sociedades de gestión colectiva recaudan algo que se denominan las regalías. Y si por alguna razón no sabe qué son las regalías, pues vamos a hacer lo siguiente y es, este momento, si ha llegado hasta acá, genial, pero este es el momento en que se suscriba a nuestro canal de YouTube, active de una vez la campanita y de esa manera usted nos va a poder ayudar a que esta información pueda llegar a muchísimas más personas, ¿ok? Así que voy a darles 5 segundos para que usted haga eso, ¿ok? Vamos y 5, 4, 3, 2, 1. Genial, muy bien. Ya nos hemos suscrito a nuestro canal de YouTube y ya hemos ahí activado la campanita. Ahora, ¿qué recaudan las sociedades de gestión colectiva? Las sociedades de gestión colectiva recaudan algo que se denominan las regalías. Pero la pregunta es, ¿qué son las regalías? Pues resulta que las regalías son todos aquellos beneficios económicos que se reciben por el uso de nuestra música. Son todos los beneficios económicos que se reciben por el uso de nuestra música. Entonces, ¿qué tipos de regalías existen? Pues existen sobre la obra musical, sobre la composición, existen unas regalías que se denominan regalías autorales o editoriales
y sobre el fonograma, master recording, master sound recording o grabación, se generan las regalías discográficas o del máster. Perfecto. Ahora bien, cuando yo ya entiendo esto, entonces miren la función de esas sociedades de gestión colectiva de derechos autorales o conexos. Las sociedades de gestión colectiva o de derechos conexos lo que hacen es recaudar todas las regalías autorales o todas las regalías editoriales. Y las sociedades de gestión colectiva de derechos patrimoniales o de derechos conexos se encargan de recaudar todas las regalías discográficas o todas las regalías del máster. Ahora, es por esto que nosotros debemos entender que este negocio no solamente se basa en hacer una canción, grabar esa canción, subirla a YouTube o subirla a Spotify y esperar que sencillamente pues esta canción empiece a generarnos a nosotros unos beneficios económicos, porque sí, no. Si yo no hago el proceso como debe ser, pues evidentemente no vamos a poder vivir de nuestra música. ¿Sí? Yo utilizo siempre un lema que me gusta compartir mucho con ustedes y es el siguiente. Si cada vez, atención con esto, cada vez que nuestra música suena, alguien está ganando dinero con ella. Lo repito, cada vez que nuestra música suena, alguien está ganando dinero con ella. Si eres tú, muy bien, te felicito porque tú has entendido cómo funciona la industria musical. Pero si no, entonces te animo a que entiendas cómo funciona la industria musical. Entonces, la idea de todo esto que nosotros estamos haciendo es que ustedes puedan entender cómo funciona este negocio y cómo pueden hacer ustedes para poder vivir de su música. Así que les invito de nuevo a que se suscriban a este canal de YouTube, a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí en la descripción voy a dejar las redes sociales, a que se una al grupo de WhatsApp para las clases gratuitas si no se ha unido todavía, porque la clave para triunfar en la industria musical está aquí.